empieza una nueva acción de agresión contra Ucrania que exige una reacción inmediata y decisiva por parte de nuestros socios internacionales. Pero repito, los intereses de Rusia, la seguridad de nuestros ciudadanos son absolutos. ¿Quién se cree Putin que le da derecho a declarar nuevos supuestos países en territorios que le pertenecen a sus vecinos? Por ahora. A todo lo que se diga sobre Ucrania hay que agregar esa frase, por ahora. Se viven momentos de extrema incerteza tras el reconocimiento por parte de Moscú como repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk, los territorios ucranianos separatistas. La pregunta es si estamos ante el primer paso de una invasión total. Fuentes de inteligencia aseguraron a CNN Internacional que Rusia está lista para ello. No se diga que a Occidente le importa demasiado la población e integridad de Ucrania. Le importa sobre todo su ubicación estratégica como paso de materias primas y el símbolo político que representa como puerta de entrada al área de influencia de Moscú. No se diga tampoco que el mandatario ruso está desvelado por los separatistas y por la población civil de la región de Donbass que viven horas durísimas. Está desvelado, pero ¿por cuánto tiene que hacer para poder parar el avance al este de la OTAN? Vladimir Putin rige un país al que le devolvió el orgullo nacionalista tan malherido tras el desmembramiento de la Unión Soviética. Les entregó sueños de grandeza, poder, pero no democracia. Sin prensa libre, con disidentes acallados, entonces es difícil escrutar qué sucede realmente en Rusia y hasta dónde avanza Putin. Mientras China toma nota de hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos y Europa. En el pasado, enfrentado con Rusia, en el presente, China y Rusia, países aliados que conforman un bloque que puede redefinir en parte el orden mundial. Y hay 14.000 razones para haber detenido este conflicto que ha costado ese mismo número de vidas desde 2014. Y ellos son los olvidados de Occidente y de Rusia, mientras ellos usan su país para medir sus fuerzas. Porque además el enemigo externo siempre es útil y porque aquí se negocia con la pistola en la mesa, tratando de saber quién está más dispuesto a usarla y con cuántas balas la tiene cargada. Comienza Conexión Prime Global. Momento para que revisemos el mapa, ubiquemos en Europa a Ucrania. Ahí está, Ucrania. Primero ustedes ven, por supuesto, sus vecinos, pero antes, atención, estas dos regiones en amarillo, las que ven Lugansk y Donetsk, todas juntas, estas dos áreas, componen la región de Donbass. Cuando hablamos de las regiones separatistas o el área de Donbass, esa es el área, está compuesto por Lugansk y Donetsk. Pero, ¿qué es lo que ocurrió recientemente? Entonces, el lunes dijo Vladimir Putin que las reconocía a estas dos áreas, a Lugansk y Donetsk, que juntas conforman lo que ustedes han escuchado, que es Donbass. A estas regiones separatistas las reconoce, son parte de Ucrania, pero Vladimir Putin ha decidido él reconocerlas como repúblicas independientes. ¿Cuándo comienza a ponerse más tenso todo este conflicto? El 2014, cuando se anexiona, toma de Ucrania, se anexiona Crimea, esta península que ustedes ven aquí, y la incorpora a Rusia. Y eso entonces fue un momento muy, muy tenso. Y además se produce entonces en la región del Donbass, después de aquello, cae también el presidente en esa época, después de negarse, un tiempo después de negarse y no incorporar finalmente Ucrania a la OTAN, y comienza cada vez más fuerte las tensiones con los separatistas de Lugansk, Donetsk, apoyados por Rusia. Y ahora, recientemente, el lunes, entonces dice Rusia, yo las reconozco. No las reconoce nadie más que Rusia como repúblicas independientes. Son para el resto de la comunidad internacional parte de Ucrania todavía, pero ahí está centrado el conflicto. Y atención, no es que los separatistas controlen todo el área de Lugansk y Donetsk, solamente un tercio lo controlan, pero aún así, evidentemente que esto crea muchísima tensión cuando decide Vladimir Putin reconocerlas como repúblicas independientes y además enviar tropas a este lugar. Una cosa muy importante entonces es que lo que dice Occidente es que Ucrania tiene el derecho a pertenecer a la OTAN, pero eso significaría que la OTAN avanzara
más hacia el este, hacia el área de influencia de Rusia, y Rusia ha dicho ni un centímetro más de la OTAN hacia el este, por lo tanto no queremos que Ucrania se incorpore a la OTAN. Y atención también con Bielorrusia, porque en ese sector hay tropas apostadas de Rusia, es un vecino también de Ucrania, y por lo tanto una eventual invasión podría venir por el sur, podría venir por el norte, podría venir por el sur. Es muy complejo la tensión que se vive en estos momentos justamente ahí en el área de Donbass. ¿Cuáles son entonces los vecinos? Lo vemos: Bielorrusia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Moldavia y Rusia, con quien tiene la frontera más larga, Ucrania. Y también está, ahí lo ven, la península de Crimea, con la historia que les contábamos antes. Pero retrocedamos en el tiempo, veamos un panorama de Ucrania. ¿De qué se trata este país? ¿Qué hechos históricos relevantes ha vivido? ¿Dónde están sus raíces históricas? Se los contamos en la nota de Laura Soto. Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Es el primer gran movimiento que lanza Vladimir Putin desde que se agudizó la crisis en el este de Ucrania. Y es que reconocer la independencia de estas dos provincias separatistas prorrusas lleva el conflicto a un nuevo nivel. Para el presidente ruso, las negociaciones para desescalar la tensión llegaron a un punto muerto. Pero para Occidente se reafirma una amenaza que viene advirtiendo hace semanas. Este es el comienzo de una invasión en Ucrania. Estos son pretextos y provocaciones creados por Rusia para justificar más acciones militares. Son las acusaciones que Putin ha negado una y otra vez. Aunque no es desconocida la nostalgia que el mandatario siente hacia esta nación, que considera junto a los rusos como un solo pueblo. Y es que los lazos que unen a Rusia y Ucrania se remontan desde sus orígenes. Hace más de 1000 años, cuando se conformó la Federación Medieval conocida como Rus de Kiev, que hizo de la actual Ucrania central el corazón de su estado. Siglos después, el Imperio ruso reprimió la autonomía de los ucranianos. Y con la caída del zarismo en 1917, tras la revolución bolchevique, Ucrania libró 4 años de guerra por su independencia, con la conformación de distintos gobiernos y de diversa ideología. Comenzaré diciendo que la Ucrania moderna fue creada en su totalidad por Rusia, por la Rusia bolchevique, comunista, para ser exactos. Este proceso comenzó justo después de la revolución de 1917. Fue la facción soviética la que logró asegurarse todo el territorio ucraniano para posteriormente convertirse en uno de los miembros fundadores de la URSS. Pero eso no le daría un estatus especial. Con Stalin en el poder, se instaló a inicios de los años 30 un sistema de colectivización forzada de las granjas en Ucrania, lo que provocó que unas 4 millones de personas murieran de hambre. Con la caída de la Unión Soviética a fines de 1991, Ucrania logró su tan anhelada independencia junto a otras 15 repúblicas. Durante esa década, la nación introdujo una nueva moneda e incluso redactó una nueva constitución que la convirtió en una república semipresidencialista. Debemos reconocer que el colapso de la Unión Soviética fue un gran desastre geopolítico del siglo. Para él, Ucrania es la joya de la corona que se perdió. Ucrania es un país hermano. Escribió todo un ensayo, especialmente hilando una especie de cuento pseudohistórico sobre por qué Ucrania no debería estar separada de la madre de Rusia. Es por eso que el acercamiento de Ucrania a Occidente y su intención de unirse a la OTAN enfurece a Putin. ¿Cómo reaccionarían los estadounidenses si pusiéramos nuestros misiles en la frontera entre Canadá y Estados Unidos? Ni una sola pulgada hacia el este, nos decían en los años 90. ¿Y qué pasó? Hicieron trampa, nos engañaron descaradamente. Ese temor a una Ucrania occidental se materializó con la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014. Un movimiento que Putin concretó a raíz del estallido ciudadano en el que los ucranianos manifestaron su descontento en contra del presidente de ese entonces por negar la asociación del país a la Unión Europea. Permítanme enfatizarlo nuevamente. Ucrania no es solo un país vecino, es una parte integral de nuestra historia, cultura y continuidad espiritual. Es ahí donde se han abierto 8 años de guerra intermitente que ahora está viviendo uno de sus meses más tensos.
Los enfrentamientos entre los separatistas prorrusos y las fuerzas ucranianas se han intensificado y los rebeldes han decretado evacuaciones masivas de la población civil con rumbo a Rusia. Tras su reconocimiento de independencia, Putin anunció el envío de más tropas al este de Ucrania, mientras que Occidente responde ampliando sus sanciones en un conflicto en el que hasta ahora la diplomacia no ha dado resultados. Nos vamos de inmediato a Ucrania con un chileno residente en Kiev, la capital. Me refiero a Felipe Albornoz. Felipe, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Conexión Global de CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa y poder tener la posibilidad de expresarme, obviamente, cómo está la situación acá en Ucrania. Perdón si se escucha a mi hija por ahí. No te preocupes, no hay problema alguno, y justamente es lo primero que queremos preguntarte. En lo cotidiano, ¿cómo se está viviendo en Ucrania estas horas después de que justamente Vladimir Putin reconociera a las repúblicas separatistas como tales y además que se decretara además la ley de emergencia en todo el país? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, mire, lo que ha pasado, obviamente, lo que se vive en la hora acá en Ucrania son las horas muy inciertas. Ya ayer está tranquilo, se podría decir. Hoy día se declaró la ley marcial. Ya varias zonas han sido cerradas en toda Ucrania. Y acá en Kiev aún no ha ocurrido eso, pero se dice que el lunes puede ocurrir la ley marcial acá en la capital. Delante y después, obviamente, es que la gente se preocupó más. Ya mi compatriota que estaba más relajado antes, ahora se ven más preocupados, obviamente, por el tema de una ley marcial. Ya eso significa porque hay un conflicto, hay posibilidades de guerra, la población tiene que prepararse para una guerra. ¿Felipe? Y obviamente muy complicado. Sí. En algunas áreas del país ya los militares están en las calles haciendo control efectivo a raíz de esta ley que pone en estado de emergencia básicamente a todo el país. Pero la pregunta es si en Kiev, en la capital, ¿ya se ve a los militares en las calles? Yo no he visto por el momento militares en las calles, no he visto. ¿Ya? Pero en otras ciudades sí, hacia el este de Ucrania principalmente, se han visto militares hoy día en la mañana. Ya que yo tengo el Instagram y tengo, la ciudad de mi esposa, y ahí salían estaban ya los militares controlando la entrada y salida de la gente. Ahí no cualquiera puede entrar ahora, está controlado. Y mientras más cerca estén de las repúblicas separatistas, obviamente hay mayor tensión en esos territorios. Mientras más al este nos acerquemos, obviamente que hay más tensión. Sí. Felipe, preguntarte, ¿qué creen los ucranianos? ¿Creen que va a haber un conflicto total, que va a entrar Vladimir Putin al territorio ucraniano más allá de la región del Donbass, de las regiones separatistas, o no? Mire, obviamente hay opiniones divididas con acontecer de la gente acá en Kiev y versus la gente que vive en el Donbass, ya, porque hay un territorio ahí que de la región de Donetsk y Lugansk que aún pertenecen a Ucrania. Sí. Ellos tienen solamente un tercio, como decía usted, que son de los separatistas que la declararon como república independiente. ¿Ya? Entonces, obviamente, la gente está preocupada y asustada de una posible guerra. Y aquí la gente en Kiev estaban un poco más relajados, pero ya se han sabido ya. El caso me contó un amigo mío, Alejandro Carballo. Él me contó que, su polola, ella trabaja en un jardín infantil. Y ya hoy día, por ejemplo, los niños ya iban como 24, y hoy día asistieron 5. Y empezaron a llamar a los papás qué había pasado con los niños. Y la mayoría de esta gente se fueron de Ucrania, se fueron de Kiev, de hecho, evacuaron. Obviamente gente de poder adquisitivo importante, ¿ya? Porque los más pobres son los que quedan en las ciudades, obviamente, no tienen posibilidad de moverse, ¿ya? ¿Cómo se mira, con qué juicio, con un juicio crítico o no, lo que está haciendo Occidente y Estados Unidos? ¿Qué esperan los ucranianos de la comunidad internacional?
Mira, lo que esperan obviamente los ucranianos es que la Unión Europea, Estados Unidos, ayuden a Ucrania a expulsar a los rusos del territorio del Donbass, que se les devuelvan las tierras usurpadas por Vladimir Putin, ¿ya? Porque es lo mismo que pasó en Crimea, ¿ya? Ellos empezaron a invadir, después se tomaron la región, se la anexaron para sí mismos, y acá también en la región del Donbass han hecho guerra desde el 2014, han habido guerra continuamente hasta el 2018, enfrentamientos pequeños, pero han habido, ¿ya? Entonces, yo no sé eso porque fui yo a una región del Donbass, la ciudad de Marinka y Krasnogorovka y Kurajovo, son ciudades de la región del Donbass, pero en territorio ucraniano, muy cercano a la ciudad de Donetsk. Y ahí la cosa es muy complicada. De hecho, ahí tú puedes ver los edificios derrumbados y marcas de proyectiles, y la gente ahí anda muy asustada. Andan asustados de que tú le haces una entrevista a la gente, mucha gente que no quieren aparecer en las cámaras por represalias. ¿Ya? Tan así el miedo que tienen, obviamente. ¿Ya? Felipe, ¿cómo describirías tú Ucrania? ¿Cómo es el país? ¿Cómo es el país que a ti te ha tocado vivir? ¿A qué se refiere específicamente? En la actividad económica, general, de qué viven, cómo es habitualmente la ciudad en la que tú vives, que es la capital, si el gobierno tiene aprobación política o no, si tú te sientes viviendo en una democracia o sientes también que hay limitaciones. ¿Cómo describirías tú el país que te acogió a ti? Mire, bueno, de partida, bueno, acá las leyes con los extranjeros es un poco duras, ¿ya? De hecho, yo he tenido problemas con mi hija con los papeles para sacarle el pasaporte, porque ellos tienen que verificar la nacionalidad de mi hija, a pesar que es ucraniana, pero han puesto esas trabas. Y bueno, obviamente acá Ucrania tiene muchos recursos naturales. Tiene muchos recursos naturales como el gas, el petróleo, benzina también. Hay un cierto sector que tiene benzina también, y tiene mucho lo que se da acá, el trigo, ¿ya? Por eso que el color de la bandera ucraniana es amarillo y azul. El amarillo representa el trigo y el azul el cielo. Es un país que produce mucho trigo y mucho aceite a la vez. Es un país muy rico en recursos naturales, que obviamente a Rusia le importa obtener esos recursos, porque hay que tener en consideración que esas regiones de Donetsk y Lugansk, antes de la toma de los separatistas prorrusos, eran regiones muy prósperas, había una buena economía, pero ellos destruyeron todas las fábricas que habían ahí y destrozaron todo. Y obviamente la gente que vive ahí en esa región de Donetsk tienen una vida muy difícil. Tienen los sueldos muy bajos, más bajos de los que son de acá, de Ucrania. Yo le preguntaba a una funcionaria que prestaba servicio para los residentes ahí de Donetsk y Krasnogorovka, toda esa región de ahí, prestaba servicio psicológico y humanitario, ¿ya? Y ella me decía que los sueldos ahí eran demasiado bajos, menos que la mitad de Ucrania, y los sueldos mínimos actualmente en Ucrania son como $250 aproximadamente. O sea que una persona ahí en esa región de Donetsk puede ganar fácilmente $100-150 y trabaja muchas horas. Pueden trabajar 12 horas al día y ganan muy poco, y además que la vida es muy cara allá. O sea, no es como se pinta todo muy bien ahí en esa región, ¿ya? Bueno, eso es lo que dicen los rusos, que está todo bien allá y que todo está súper. Y la gente, obviamente, porque ellos se anexaron fácilmente a Rusia, aceptaron a Rusia, porque principalmente los rusos le dijeron a todas estas personas que ellos iban a volver a vivir como en la Unión Soviética. O sea, ¿a qué me refiero? Que le iban a comprar departamentos, le iban a arreglar los departamentos, ayuda humanitaria, todo eso sin problemas, sin guerra, sin nada. Entonces obviamente la gente, al ver que le solucionan los problemas y que todo va a ser como antes, como la Unión Soviética,
la gente obviamente apoyó a Rusia. Por eso que esa región fue fácil tomarla para ellos, porque le lavaron el cerebro a la gente. Obviamente con sus medios de comunicación también que dominan esa zona también, que ahí no domina, ahí no se escucha nada de ucraniano. Ahí la gente habla, la mayoría hablan ruso, y se escuchan los medios de comunicación rusos. Felipe. Entonces obviamente la gente tiene la mentalidad de Rusia. Para ir cerrando, quisiera preguntarte, ¿qué es lo que tú y tu familia han decidido hacer? Si tú en lo personal crees que va a haber un conflicto, ¿qué decisión vas a tomar en ese minuto o lo vas a tomar antes? ¿Tienes posibilidad de desplazarte si es que esto fuera así o te quedas en Kiev de todas maneras? ¿Qué estás pensando tú y cómo lo está viviendo tu familia? Sí, mire, lo último que se ha estado viviendo ahora por el tema de la ley marcial y todo el tema, obviamente yo quiero salir de acá de Kiev. Quiero salir de acá de Kiev junto con mi familia, mi esposa y mi hija. ¿Ya? No quiero que estar en dominio por los militares, ¿ya? Que te dominen la vida y que todos te revisen los papeles y todo el asunto. Yo obviamente he estado en contacto con el consulado chileno en Polonia, ¿ya? Pero ellos obviamente esperan de que ocurra una tragedia prácticamente para las evacuaciones. Había muchos chilenos que estaban como relajados, si se podría decir, pero después de esta noticia que salió hoy día acá en Ucrania, muchos se han ido hacia el oeste de Ucrania. Ya hay algunos que ya están aquí, pero muchos se quieren mover obviamente a Polonia o hacia las ciudades del oeste. Yo obviamente quiero salir de acá, ya por mi medio económico obviamente no puedo viajar a Chile, por ejemplo, no lo puedo hacer. Ya yo he tratado de pedir ayuda al consulado, a la Cancillería, pero ¿sabe lo que me da? No sé cómo decirlo, me da cierta tristeza y sentimiento reencontrado, porque no sé si usted se acuerda, una actriz, me parece, Mónica Cos, Carolina Cos parece que se llamaba, había estado en La Habana y ella tuvo problemas y estaba con otros chilenos, pues salió en la cámara llorando, qué sé yo, y después los chilenos le mandaron un avión de la FACH buscándolo a toda esa gente. ¿Y por qué yo digo la FACH no hace lo mismo en ese caso con nosotros, que estamos más en situación de riesgo, de guerra, de peligro? ¿Ya? No han hecho nada, absolutamente nada, no dan ninguna solución concreta. Te dan como pinceladas nada más y nada más, no solucionan nada. El llamado que tú haces... El llamado que tú haces... Perdona, no te decía que el llamado que tú haces justamente entonces es a que se preocupen de la población chilena, sobre todo en caso de que haya un conflicto ya a mayor escala, Felipe, ¿no? Sí, que sean más previsorios. Perfecto. Que sean más previsorios, claro. Así que, mire, yo tengo mi canal de YouTube, Latinoamérica y Ucrania, por si la gente quiere seguirme, escribirme más de mí. Ahí muestro también la ciudad de Marinka y Krasnogorizka, Kurajovo también, por si quieren saber más de mí, obviamente. Y, bueno, estar en contacto, obviamente, y que esto no pase a mayores, ¿ya? Y que podamos estar todo bien, obviamente. Ojalá así sea, Felipe, así lo deseamos todos y todas. Felipe, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y que tenga una muy buena noche usted allá en Chile, ¿ya? Un abrazo. Que esté muy bien. Un abrazo a ti y a tu familia. Que esté bien. Dale, gracias, Mónica, que esté muy bien. Hasta luego. Y de este testimonio de un chileno viviendo estas horas críticas en Ucrania, nos vamos a un mapa. ¿Por qué es importante este mapa que vamos a revisar? Porque nos da cuenta de lo que les mencionábamos antes, la importancia geoestratégica que tiene Ucrania. Veamos, ustedes pueden revisar en rojo, van a ver algo que se llama, ustedes han escuchado tal vez Nord Stream. Bueno, Nord Stream es un gasoducto, hay gas natural, construido en alta mar desde Vyborg, en Rusia, hasta Alemania. ¿Lo ven ahí? A ver si me puedo incorporar para mostrárselos. Línea roja, entonces, primer gasoducto hasta directo desde Rusia hasta Alemania, ¿no es cierto?
Pero ustedes habrán escuchado el Nord Stream 2 de la polémica. Bueno, un nuevo gasoducto, ahí lo ven, de nuevo, desde Rusia, sin pasar por Ucrania. Aquí está Ucrania, ahí está Rusia, aquí está Alemania. Sin pasar por Ucrania, un nuevo gasoducto, entonces, que no va a entrar por ahora a funcionar. ¿Y por qué no va a entrar a funcionar? Porque para Ucrania, si lo obvían como paso de materias primas, entonces dicen en Ucrania, nos volvemos, si es que va directo de Rusia a Alemania sin atravesar Ucrania, nos volvemos irrelevantes y Occidente no nos va a defender. Por lo tanto, de alguna manera, el que algunas materias primas muy relevantes pasen por Ucrania, lo vuelve ese paso de materias primas y de otros temas, lo vuelve relevante. Además de su ubicación, ustedes lo ven, esta puerta de entrada al área de influencia de Rusia, lo vuelve muy relevante y por eso Alemania, dejando sin importantes fuentes de financiamiento, de dinero a Gazprom, la importantísima empresa rusa, y también perjudicándose a Alemania y el resto de Europa, ha dicho, no entra a funcionar este gasoducto Nord Stream 2 hasta que no se solucione este tema. De hecho, estaba listo para entrar, solo faltaba una regulación y este Nord Stream que podría suministrar 55.000 millones de metros cúbicos de gas al año, y eso es más de la mitad del consumo que tendría Alemania, solo Alemania, y además puede suministrar también para otros países de Europa, pero está jugándose eventualmente más de la mitad del consumo, y por eso que no solo Alemania, sino que en general en Europa se han ido preparando. Italia, por ejemplo, como el 25% del gas que recibe viene de Ucrania, viene de Rusia, y también parte importante del petróleo. Entonces lo que está haciendo Europa completa es tratar de diversificar sus fuentes de energía para no depender tanto de Rusia, y por eso también aumenta la inflación, el precio de las materias primas, y se complica la situación y la recuperación económica en general. Lo que dice Rusia es que ellos no ocupan la energía que tienen para controlar a Europa, la economía europea, pero es lo que no creen desde Europa. Por tanto, por ahora entonces, Kiev, que considera que los gasoductos que atraviesan Ucrania son importantes y que los que no atraviesan tienen que quedarse así sin funcionar, sienten que en esta decisión de Alemania de no echar a andar el Nord Stream 2 se juega una parte importante también entonces de su seguridad. Nos vamos ahora a Francia, que ha estado tratando de mediar en esta crisis, y para eso tenemos el gusto, tenemos el honor de conversar nuevamente con Paula Estañol, que es periodista de Radio Francia Internacional. Paula, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Lo primero que queríamos preguntarte es respecto a la reunión de emergencia que ha citado para mañana jueves la Unión Europea. ¿Qué podría, crees tú, salir de ahí cuando ya se han anunciado las primeras sanciones en contra de Rusia? Bueno, todo depende de las últimas jugadas que pueda realizar Vladimir Putin. Se está hablando de un inminente ataque, por lo tanto es probable que las decisiones que se tomen son nuevas sanciones, teniendo en cuenta lo que pueda hacer Putin a último momento. La batería de sanciones que aplicó la Unión Europea son batería de sanciones a escala, es decir, van a ir subiendo en la medida de que se vaya teniendo respuesta de lo que vaya haciendo Vladimir Putin. Son las primeras medidas, eso lo han reiterado casi todos los miembros de la Unión Europea, y medidas que no han llegado justamente a aplicarse, sanciones que no se aplican directamente a Vladimir Putin, sino que a su entorno más inmediato. Hay 23 personeros de cargos de su gobierno, los representantes de la Duma que votaron a favor de la independencia de Donetsk y Lugansk, pero efectivamente no está allí, no se encuentra ni Vladimir Putin y tampoco personalidades de su gobierno más directo. O sea, hay agentes de su gobierno, son 23, pero por ejemplo no está Lavrov. Entonces tal vez las sanciones que lleguen mañana, si es que las hay, van a ser sanciones más dirigidas a ese círculo más cerrado del entorno de Putin.
Claro, mientras van cercando el círculo económico, del aparato también de medios de comunicación, el aparato militar. De hecho está, por ejemplo, sí está el ministro de Defensa entre los primeros sancionados. Te preguntaba yo también respecto de lo de mañana, y tú mencionabas que depende de lo último que haga Vladimir Putin, pero también depende de las mediaciones que se vayan realizando, y en ese sentido el presidente Emmanuel Macron ha tenido un rol, intentó también tener un rol y acercar posiciones con Estados Unidos. ¿Cómo se juzga en Francia el rol que está jugando Macron en este conflicto? Bueno, hasta el fin de semana se daba por hecho de que la mediación había sido todo un éxito. De hecho, era así como lo comunicaba el inicio, que se había llegado a un acuerdo de una reunión a 3 bandos y que eso estaba ya casi se daba por sentado. Después vino, muy poco después vino la declaración primero del vocero del Kremlin, de Peskov, después de Lavrov, y ya la última declaración de Putin reconociendo la independencia de Lugansk y Donetsk terminó por echar por tierra todo lo que había podido hacer ese fin de semana Macron. Acá se ve un poco complejo como escenario. Es difícil plantearse a un Macron como en plena campaña política para la reelección, aunque él todavía no se presenta oficialmente, pero estamos en campaña política aquí, y como planteárselo como un hombre de guerra. Es difícil tener esa ambivalencia, va a ser muy, muy complejo si el caso se da para él también llevar una situación como esa, y también teniendo en cuenta que la opinión pública francesa es una opinión pública que está, podríamos decirlo un poco, es favorable a que se ayude económicamente a Ucrania, a que se apoye a la sociedad ucraniana, pero no es favorable, por ejemplo, hay un 46% de los franceses que apoyarían que Ucrania entrara en la Unión Europea, o un 40% que está dispuesto a que Francia pueda enviar armas. Entonces es un poco difícil plantearse qué rol podría tener Macron, teniendo en cuenta que él tiene mucho que perder políticamente con cada acción que haga, porque sería no solamente el representante francés, sino que también un candidato a la futura presidencia. ¿Cómo se ve también la relación dentro de Europa frente a Rusia con la dependencia energética que tienen? Yo, por dar otra cifra, hemos dado otras a lo largo del programa. Entre petróleo y gas, esos dos combustibles representan para Italia el 80% de su abastecimiento, con muy pocas energías alternativas, en el caso de Italia, lo menciono. Pero ¿cómo ve en general esta relación de Europa frente a Rusia con esta llave literal que tiene de alguna manera Vladimir Putin en la energía, y con una Alemania que ahora se suma efectivamente y que ha ido endureciendo la postura respecto, por ejemplo, del Nord Stream 2, que lo acabamos de explicar antes de contactar contigo, y diciendo no va a entrar a funcionar, pero eso tiene perjuicios para Europa? Evidentemente, fue muy complejo para los europeos tomar una decisión al unísono, porque hay diferencias concretas, es decir, no es la misma la posición francesa de dependencia del combustible, del gas, que la dependencia alemana. Sí es verdad que todos los países europeos han tenido en este invierno un grave problema de aprovisionamiento energético. De hecho, el precio de la energía ha subido una enormidad, y eso hizo también que Alemania tomara muy tarde la decisión. De hecho, el canciller Scholz ni siquiera mencionaba Nord Stream 2 cada vez que hablaba, lo vino a mencionar hace solo 3 días. Entonces sí, hay una gran diferencia entre cómo los europeos se acercaban a la problemática de Ucrania y cómo podían responder a Rusia. Se llamó mucho la atención a los líderes europeos las primeras semanas de que eran muy tímidas sus respuestas. Es complejo. Con este paquete de sanciones que llegó hace 24 horas, por un lado hay algunos que dicen que es un paquete fuerte de sanciones y que se está dando una clara señal de lo que Europa unida puede hacer frente a Rusia, pero también han habido dentro de la Unión Europea algunas voces discordantes que dicen que en realidad es una reacción tímida frente a lo que estaría haciendo Rusia como jugadas ante una posible guerra, ante una posible invasión. Entonces es bastante divergente cómo Europa se ha apostado. Sí, el discurso es: estamos todos unidos frente a lo que nosotros conseguimos, a una agresión evidente de Rusia.
pero hay divergencias hay intereses, cada país no tiene el mismo interés, no tiene la misma dependencia energética, no es el mismo el caso francés que el caso alemán. Ahora, aquí no es solamente un frente de Rusia frente a Europa, es Rusia aliada con China también, y de nuevo ahí entran más intereses en juego. ¿Cómo ves tú que la opinión pública en Francia y en Europa ven la posibilidad, que se ve muy lejana o casi imposible, de una intervención militar ya en terreno? Porque un paso es sanciones, otro es escalar las sanciones, después enviar armas, que es algo a lo que, por ejemplo, Alemania ha sido muy reticente, entendiendo que aquí no se está solamente enfrentando a Rusia, sino también a Rusia aliado con China. ¿Cómo ven la intervención militar o enviar armas en Europa y en Francia? Es que es muy difícil plantearse la opción de que eso vaya a ocurrir, teniendo en cuenta que, por ejemplo, hace muy pocos días Francia decidió salir militarmente de Sahel, donde tiene muchos efectivos militares desplazados. Es muy complejo para Francia, que tiene una gran capacidad militar, una potencia militar, de hecho, Francia, pero no es una potencia militar enfrentada, por ejemplo, a una guerra de titanes que se podría dar hipotéticamente. Estamos hablando de Rusia, una potencia a la que se podrían, hipotéticamente, se podrían sumar otras potencias. Francia solo dispone de unos 15.000 hombres de envío militares efectivamente ahora, y para una guerra, si se plantea una guerra de largo alcance como esta, tendría que triplicar el número de efectivos enviados. En este momento Francia no cuenta con eso y está también comprometido con otro frente, sí, podríamos llamar con otros frentes militares, que está interviniendo, lo que te decía, en Mali, por la lucha antiyihadista. Entonces, es muy complejo plantearse en este momento si se puede enviar o no armas, si se puede enviar o no efectivo. En la práctica, Francia no tiene los efectivos militares si estamos hablando de una guerra de gran envergadura, como la que se podría tener si eso llega a ocurrir con Rusia. Paula Estañón, periodista de Radio Francia Internacional, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Nuevamente, gracias por la gentileza. Te saludamos desde Conexión Global y específicamente desde CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Y como siempre, entonces, nos vamos a la pausa, pero regresamos porque vamos a analizar el perfil también de Ucrania, nuevamente desde el punto de vista de su población, de economía y más. Espérenos, vamos a volver también con contacto desde San Petersburgo, Rusia. Pausa, regresamos. Hagamos un perfil breve, somero, de Ucrania. Vamos a ir de inmediato a la gráfica y la vamos a comparar con Rusia, este gigante, y con Chile. Habitantes, entonces, Rusia, 145 casi millones, 42 casi en el caso de Ucrania, y Chile, 20. Superficies son, imagínense, esto es impresionante, es inconmensurable, 17 millones de kilómetros cuadrados en el caso de Rusia. En cambio, entre Ucrania y Chile no hay tanta diferencia, son 150.000, está bien, kilómetros cuadrados de diferencia, pero evidentemente es otro tipo de comparación en relación con Rusia, que es el país geográficamente más grande de todo el planeta. Ingreso per cápita, en Rusia estamos en los $10.000 per cápita, es un promedio, evidentemente hay muchos que ganan mucho más y otros que ganan mucho menos. Ucrania, una economía que ha sido súper golpeada en el último tiempo y permanentemente, además, en los últimos años con los conflictos que ha vivido, y desde el periodo incluso cuando se separa finalmente de la Unión Soviética, cuando cae la Unión Soviética, han sido momentos muy, muy duros, han sido décadas muy duras. $3.741 per cápita y Chile tiene 14.772. Son las cifras del Banco Mundial, son las cifras oficiales que, eso sí, de manera inexplicable, sitúan la pobreza en Ucrania solo en un 1,1%, y hay muchas críticas respecto de esa cifra en una economía que, mientras la rusa creció el último año en 3,5%, la de Ucrania decreció en 4% y la de Chile creció. Obviamente, estas son cifras que tienen que ver también en Chile, y lo sabemos, y en todos los países, con el rebote de un año anterior muy, muy malo, 12%. Gasto en defensa, y ahí sí es súper importante. Ustedes pueden decir, no hay ni comparación con lo que gasta Rusia, pero fíjense que teniendo un territorio pequeño en comparación con Rusia, proporcionalmente también a los habitantes, el gasto de Ucrania, de toda esa zona,
es alto, es importante, es relevante. Y los quiero invitar entonces ahora que nos desplacemos para hablar de los últimos presidentes, hacer una línea de tiempo breve, somera, respecto de los últimos mandatarios. Víctor Yushchenko entra el 2005, termina el 2010. Víctor Yanukovych entra en febrero de 2010 y se va el 2014. Comienzan a ser años muy tensos porque el 2014 es cuando se da primero la imposibilidad finalmente frente a las presiones de Rusia y también a los ofrecimientos, porque dice un ofrecimiento interesante desde el punto de vista económico, de no entrar finalmente en la OTAN. Y entonces cae el presidente Yanukovych y hay un interino, un periodo cortito, desde febrero a junio, que es Oleksandr Turchinov. ¿Qué pasa? Llega al poder Petro Poroshenko el 7 de junio de 2014. Él llega al poder y le toca un momento muy complejo. El momento que le toca a Poroshenko es el momento en que se pierde la península de Crimea, que se la anexa Rusia. Los conflictos separatistas, además de Donetsk y Lugansk. La economía entra en recesión, crece también entonces los afanes de independizarse de la región del Donbass, compuesta por estas dos áreas que les decíamos, Donetsk y Lugansk, que recientemente han sido reconocidas solo por Rusia como repúblicas independientes. Entonces él vive momentos súper complicados. Ucrania acusó a Rusia de violar la integridad territorial ya en ese tiempo de manera constante. Millones de ucranianos se vieron obligados además a irse al extranjero. Por lo tanto, la verdad es que esto culmina además con un momento en que Poroshenko aparece en los Panama Papers, en que se dice que tiene una compañía offshore en Islas Vírgenes, y el 2017 citado también entonces en otro escándalo que fue el Paradise Paper, también de nuevo con temas de corrupción muy cuestionado a Poroshenko. ¿Quién le gana las elecciones? Finalmente anuncia su candidatura presidencial el 2019. En Ucrania la noche del 31 de diciembre del 2018, para ser más precisos, y opaca el discurso de Poroshenko como presidente. Finalmente gana las elecciones Zelensky con el 73,22% de los votos en segunda vuelta y derrota a Poroshenko, y ese es el actual mandatario de Ucrania, que también está enfrentando una nueva crisis, una más de las que ha vivido este país. Vamos de inmediato al contacto desde San Petersburgo con Víctor Heifetz. Él es director del Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de San Petersburgo y además editor en jefe de la revista América Latina y doctor en Historia. Muchísimas gracias, Víctor, por estar con nosotros. Buenas tardes, con gusto estoy aquí. A ver, lo primero que quisiera preguntarte es, en términos generales, ¿cómo se vive en Rusia y específicamente donde tú estás, en San Petersburgo, que también hay una diferencia y evidentemente la crisis en Ucrania? ¿Cuánto hablan los medios de este tema y cuánto pueden hablar también con las restricciones que hay a la prensa? Pues se habla mucho, de hecho cada noticiero está hablando del tema sin mencionar las noticias en internet, aunque eso no se expresa en las calles, porque en las calles yo no veo nada de tensión, no veo que la gente esté muy preocupada. Y en los medios, ¿cuál es la información que se maneja? ¿Cuál es la línea que se maneja? ¿Hay cuestionamientos al accionar de Putin, Occidente, Ucrania? ¿Cuál es la línea en general que se lee, que se ve, que se escucha? Bueno, eso depende de los medios. Los medios oficialistas repiten lo mismo que dice la versión oficial del Kremlin, es lógico. En los medios independientes hay entre apoyo fuerte y la crítica también muy fuerte a la decisión. Entonces se puede ver toda una palitra, toda una gama de opiniones, aunque el mayor tono es preocupación de qué puede seguir. Y en ese sentido, ¿cuál es, por un lado, en los medios, pero cuál es también tu impresión personal de si puede avanzar Putin sobre el resto de Ucrania, si estamos en un momento en que se paraliza y se congela aquí esta crisis, o estamos a punto de ver el inicio de una escalada más global?
Mira, yo hablaré más de mi propia opinión. Okay. A mí me parece que el presidente ruso no está pensando en avanzar al territorio ucraniano, aunque sí dejó un espacio para él mismo de poder avanzar, porque oficialmente explicó que Rusia reconoció a las dos repúblicas, dos regiones separatistas, no en las fronteras que tienen ahora, sino en las fronteras que están marcadas en sus cartas magnas, en sus constituciones, y estas fronteras están mucho más extensas de lo que controlan por el momento. Pero al mismo tiempo dijo que por el momento, aunque sí tiene derecho de enviar las tropas allá, las tropas rusas no están allá. Me parece que están intentando ahora llegar a un tipo de un compromiso. De cualquier modo, me parece que su estrategia no está en apoderarse ni de la capital ucraniana ni de toda Ucrania en general. Pero al mismo tiempo sí, por primera vez durante años, formuló lo que se puede ser considerado como reclamos territoriales, diciendo que toda Ucrania fue un invento comunista. Y en ese sentido, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué crees que busca a mediano y largo plazo Vladimir Putin en lo externo y también en lo interno? Un presidente que ha revivado el nacionalismo ruso y que, como tú lo decías, en este discurso es muy en clave política y geoestratégica cuando reclama como parte del espacio espiritual, fueron sus palabras, de Rusia a Ucrania entera, y también está el tema de la OTAN. Ni un centímetro más al este ha sido la postura de Rusia y de Vladimir Putin respecto a que no avance más Occidente con la OTAN. Me parece que a pesar de los reclamos que había formulado Putin, su estrategia es bastante pragmática y sobre todo él está intentando lograr la seguridad militar de Rusia, así como él la ve. O sea, no dejar que la OTAN siga extendiéndose, no dejar que aparezcan más armamentos y más bases militares en lo que Rusia considera como, bueno, sería la misma palabra en inglés, backyard, como su territorio cercano, su patio atrás. Su territorio vulnerable. Eso no es la única dimensión, pero me parece que sigue siendo una de las más importantes. Y por eso no hay problemas con las fronteras ya establecidas de la OTAN. Por fin la URSS tenía la frontera con la OTAN desde su fundación y no hubo problema con eso, pero Rusia no quisiera tener las bases muy cerca, como hay un chiste ruso, que los rusos pusieron sus fronteras demasiado cerca a las bases de la OTAN. Y Víctor, es también un territorio donde hay importantes recursos o de paso, por ejemplo, de gas, de petróleo, y por lo tanto me gustaría que le explicaras a quienes nos ven en Chile la importancia para Rusia. Ya hablabas de una dimensión, la dimensión geopolítica o estratégica desde la perspectiva de la OTAN, ya lo cubríamos, pero ¿en qué más es relevante en lo interno y en lo externo, en lo económico también, Ucrania para Rusia? Bueno, si hablamos de las propiamente regiones de Donetsk y Luhansk, ninguna de esas tiene muchos recursos naturales que no sean el carbón natural, pero este carbón natural no es un recurso tan importante, sobre todo porque Rusia tiene sus propios vastos yacimientos de este recurso natural. Además, el sistema de minería en estas regiones es muy precaria y de hecho no hay chances de modernizarlo. Estas regiones estarían atrasadas y económicamente no tiene mucho sentido tener control de estas regiones, que no sea cuestión militar. Entiendo muy bien el argumento. Ucrania tiene derecho soberano de ingresar cualquier bloque militar que quiera. Es un país y una nación soberana. El mismo derecho de sentirse seguro tienen sus vecinos. Pero incluyendo claro, a Rusia. Sí, claro, y desde la perspectiva también militar sí tiene una ubicación interesante, tiene salida por Donetsk al Mar Negro y por lo tanto la cercanía después con el Mar Mediterráneo. Y el Mar de Azov también. Y también el Mar de Azov. Claro, y por lo tanto... Con el puerto de Mariupol. Y por lo tanto, estratégicamente hay ahí otro elemento de relevancia de Ucrania y específicamente también de las regiones separatistas. Quisiera preguntarte en lo interno, ¿cuál es el momento político de Vladimir Putin después de haber modificado además en su conveniencia la constitución y poder extender su tiempo en el poder? La pregunta es cómo impacta internamente también, cuál es el momento político interno de Vladimir Putin y cómo impacta esta crisis.
Mira, él políticamente no le gusta ceder y no podía, al decir A, tenía que decir B. No podía luego aparecer como que no había dicho nada. Entonces, si él puso un ultimátum de que quiere lograr seguridad de Rusia y no recibió una respuesta positiva de parte del bloque de los países occidentales, él no podía regresar a su casa con nada. Tenía que lograr algo, entonces decidió sacar la carta de reconocimiento de las repúblicas separatistas. Por fin podía hacerlo en 2014, no lo había hecho, y en eso veo muchos paralelos con lo que había acontecido en Georgia en 2008, porque antes de 2008 Rusia había apoyado a Georgia en asuntos de su integridad territorial y no reconocía a Abjasia como un país independiente, incluso imponía embargo a las ventas de Abjasia. Pero después de 2008, cuando Georgia había intentado restablecer su control territorial, Rusia reconoció a Abjasia como un país independiente y a espaldas de las tropas georgianas entró a lo que es propiamente Georgia. Luego salió, pero sí hubo un intento de entrar a los territorios georgianos. Y me parece que hay algunos paralelos ahora. Durante 7 años el proceso de negociación se había estancado, los acuerdos de Minsk se han estancado, sin averiguar quién es el culpable o los culpables, y en ese momento decidió destrabar la situación. No sé si logrará hacerlo, pero intentó a su modo de voltear la mesa para ver cómo puede seguir el camino ahora sin obstáculo. ¿Qué tanto apoyo interno tiene Vladimir Putin hoy día en Rusia, con todas las restricciones democráticas, además, que han sido puntualizadas y cuestionadas por organismos internacionales de diversa índole? Es bastante difícil responder la pregunta, porque todas las encuestas, los sondeos de la opinión pública que he visto, publicados por el gobierno, dicen que sí hay un apoyo fuerte a estas decisiones y que Putin sigue siendo el personaje más fuerte. De otro lado, para mí, no siempre son creíbles estas encuestas, porque los que los hacen no necesariamente publican la metodología de estos sondeos sociológicos, entonces no lo puedo decir. Pero así, hablando en las calles con la gente, hablando con mis estudiantes, hablando con mis colegas, hablando con conocidos de diferentes capas sociales, veo que sí hay bastante gente que sí apoya al gobierno. No puedo decir que necesariamente es una mayoría aplastante, pero es un núcleo bastante consolidado y fuerte. Aunque yo veo que el apoyo a la idea de reconocer independencia de las dos repúblicas es menor que había sido el apoyo a reconocer a Crimea como independiente. Para cerrar, ¿cómo se ve y cómo evalúas tú también esta alianza con China? En el pasado eran líneas dentro del comunismo y del Partido Comunista, y también en lo internacional completamente separadas, de hecho confrontadas dentro de un mundo de la Guerra Fría y en medio de la Revolución Cultural, por ejemplo, de Mao, muy enfrentados los dos lineamientos, se dividían áreas de influencia. Hoy son cercanos, hoy son aliados, con intereses comunes además. Me parece que es una alianza, como un matrimonio por conveniencia. Que los dos países grandes tienen sus propios intereses económicos, en algún grado se coinciden y en otros se difieren. También en Latinoamérica hay proyectos en común, hay cosas en que se difieren, hay intereses políticos que parcialmente son iguales, parcialmente no son, y por el momento esa alianza va a seguir. De hecho, también hay un paralelo histórico. Cuando Estados Unidos y el bloque occidental en los años 60 intentaban tener una guerra fría para dos frentes, uno en contra del bloque socialista, bloque del este, y otro en contra de China, no ganaban. En ese momento cambiaron la estrategia al reconocer a China, intentando usarla como un contrapeso a la URSS, y así se hicieron más fuerte en la Guerra Fría. Pero ahora vemos que los Estados Unidos están repitiendo la misma estrategia fallida con la lucha en dos frentes.
Es mucho más difícil para Occidente completo, no solo para Estados Unidos, enfrentar la fuerza de China más la de Rusia unidos, evidentemente, de alguna manera. Y económico también. Claro, económico, absolutamente. De alguna manera tiene Rusia, bueno, ya sabemos todo el poderío económico que tiene China, y Rusia tiene, sin duda alguna, la llave de muchas materias primas para Europa y para buena parte del mundo. Así es que interesante cómo van entre los dos también redefiniendo la arquitectura geopolítica mundial entre ambas potencias al unirse como aliados. Aunque sea un matrimonio por conveniencia, como tú puntualizabas. Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global desde San Petersburgo, Rusia. Gracias por invitarme. Bueno, termina Conexión Global, pero seguimos minuto a minuto en todo el área internacional de CNN Chile, muy atentos a lo que ocurre en Ucrania. Como lo hemos conversado y analizado, es importante porque el mundo es importante, pero porque nos afecta además directamente. Nos vemos. Chao.